Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Ariel y a todos nuestros hermanos de la congregación. Y esta tarde vamos a hablar sobre un tema. Dios bendiga a nuestros hermanos que están acompañándonos en las redes sociales. Veo que mi hermana Rosario está conectada, nuestra hermanita Emma, nuestra hermanita Silvia. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por su apoyo. Y vamos a estar hablando de una palabra que está en el libro de Segunda de Reyes 6. Por el momento y por unos días, este es mi último mensaje aquí, ¿verdad? Mi última predicación por un tiempecito. Me voy a ausentar, pero se va a quedar nuestro hermano pastoreando, Kevin Baiza, un fiel discípulo, y el resto como levita, nuestro hermano Adiel y el resto de la congregación. Gloria al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor te dice camina, tienes que caminar. No importa si tú no quieres, tienes que avanzar, tienes que ir. Gloria al Señor. Y así vamos a estar hablando sobre Eliseo, ¿verdad? En Segunda de Reyes 6, Eliseo hace flotar el hacha. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre Celestial, me postro, Señor, delante de tu presencia una vez más, Padre, para pedirte con todo el corazón que pongas tu corazón, tu espíritu y tu amor en esta predicación. Padre Santo, Dios omnipotente, te pido que bendigas este mensaje, Señor. Bendice este mensaje, Padre, y te pido, Señor, que salga la revelación fluida, Padre, para que puedan entender mis hermanos que van a escuchar este mensaje. De Dios eterno, el misterio de tu palabra, de esta palabra que voy a predicar. Dios mío, limpia mi boca para que pueda entregar un mensaje santo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que bendiga, Señor, mi Dios, este servicio. Bendice, Señor, mi Dios eterno, con tu Santo Espíritu, Señor. Cada versículo, mi Dios eterno, del cual vamos a mencionar, no soy yo, Señor, sino tú. Unge mis labios, unge mi lengua, unge mi alma y unge mi corazón. En el nombre de Jesús, entrego este mensaje, Señor, a tu pueblo, para que tú hables a sus corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así vamos a estar leyendo sobre Segunda de Reyes. Para nuestros hermanos que no entienden español, que están aquí con nosotros en el en vivo, es Second King, number 6. Dice, Eliseo hace flotar el hacha. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Cuando Dios tiene un propósito o un plan con un grupo de gente, Dios envía a quien tiene que enviar para manifestar su gloria, ¿verdad? Y esto fue lo que sucedió en esta historia, ¿verdad? Ellos llegaron a un acuerdo que el lugar que estaban era estrecho, que tenían que agrandarlo, ¿verdad? Y tenían que cortar madera. Se fueron al campo a cortar las vigas que iban a necesitar, ¿verdad? Y estando en el campo, estando en el lugar donde estaban haciendo esto, más bien Eliseo se fue con ellos
¿verdad? Pero todo esto era a propósito de Dios, un propósito hermoso, precioso. ¿Por qué? Porque cuando Dios, las ideas que se nos vienen a nosotros, cuando Dios quiere poner, quiere hacer algo, quiere glorificarse en algo, Dios envía a su ungido, ¿verdad? O a sus ungidos para poder hacer el plan que Él tiene. Nuestra cabeza tiene un plan, nuestras emociones tienen un plan, pero el plan de Dios siempre será otro, diferente al de nosotros, ¿verdad? Y por eso dice, ellos le rogaron a Eliseo que se fuera con ellos. Dice, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Cuando se te pierde algo que te prestaron, se apodera la angustia del corazón, ¿verdad? Uno empieza a estar preocupado porque sabes que vas a pagar aquello, o si no tienes dinero sabes que vas a quedar mal con la persona que te hizo el favor. Y eso fue lo que pasó en esta historia. Se cayó el hacha al agua y la persona se vio angustiada porque dijo, ah, Señor mío, esta hacha era prestada. Entonces el varón de Dios preguntó, antes de yo interpretar el número 6, quiero decirles una cosa. Cuando Barak iba a subir a la guerra, cuando iba a hacer algo que Dios estaba mandando, ¿verdad? Él ya había recibido una profecía de la profeta Débora. Y el Señor le había hablado a través de la profeta Débora y le dijo, no te ha dicho el Señor que subas, ¿verdad? Y Él irá contigo. Entonces, él le respondió, yo iré, pero si tú vienes conmigo, ¿verdad? Entonces ella le respondió, Débora, esta historia la encuentran en el libro de Jueces, ¿verdad? Creo que es Jueces 4. Entonces ella le dijo, iré, pero no será tuya la gloria de la jornada, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. ¿Saben? Estoy poniendo estos dos ejemplos porque Dios siempre va a usar, para manifestar su gloria, va a usar a una persona empoderada, que Él está con esa persona, ¿verdad? Entonces, era necesario que Débora fuera con Barak a la guerra y le ayudara, ¿verdad? Él iba a pelear con mano literal y ella iba a pelear con el Espíritu de Dios para ayudarle a Barak a ganar la batalla, ¿verdad? Asimismo, más o menos, ¿verdad? Sucedió aquí en esta escritura, ¿verdad? Eliseo fue con los varones, ¿verdad? Pero era a propósito de Dios por lo que iba a suceder. Dice, el varón de Dios, dice, el 5 dice, y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El hacha simboliza el Espíritu Santo, hermanos. Pero vamos a interpretar el literal y luego entramos a lo espiritual. Dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Dice, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo brotar el hierro. Con el poder de Dios en sus manos, con el poder de la unción, él preguntó, ¿dónde lo pusiste? ¿Verdad? Porque el varón de Dios miró la angustia de este varón, ¿verdad? Que estaba angustiado por el hacha y dijo, ¿dónde se te cayó? Y dijo, aquí, ¿verdad? Entonces él cortó un palo, ¿verdad? Con esto te voy a decir esto, que cuando una persona está empoderada, ¿verdad? En sus manos tiene poder, en su mente tiene poder, en su corazón tiene poder, ¿verdad? ¿Por qué en su corazón tiene poder? Porque ahí está la fe, hermanos. Ahí está la fe. Y el otro varón atemorizado dijo, era prestada, con angustia en su corazón. Pero Eliseo, ¿verdad? Dijo, ¿dónde cayó? Entonces Eliseo, con la seguridad de la fe, Eliseo fue y tomó un palo, una vara, ¿verdad? Dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó?
Él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo frotar el hierro. ¿Cómo se explica? ¿Cómo nos explicamos que el hierro va a frotar, siendo que una hacha es pesada? ¿Cómo va a frotar desde el fondo del río o el arroyo donde había caído, ¿verdad? Y brotó para arriba, ¿verdad? ¿Saben? Esto te estoy hablando, esta historia literalmente, pero en el espíritu, el hacha significa el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Juan el Bautista dijo, ya el hacha ya está puesta y todo árbol que no dé fruto, ¿verdad? Será cortado y echado al fuego, ¿verdad? Entonces el hacha en la Biblia siempre va a representar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, este varón, el cual se le cayó el hacha, ¿verdad? Representa a aquellas personas que lamentablemente, ¿verdad? Por un descuido, un ataque del enemigo, o por ciertas razones, dejan caer el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Una vez que cae, vuelve el agua donde cayó el hacha, representa la palabra de Dios. El hacha representa el Espíritu Santo de Dios. El varón al cual se le cayó el hacha representa a la iglesia descuidada. Cuando la iglesia se descuida, el hacha se te puede caer. Y cuando el hacha se cae, ¿verdad? Vas a necesitar que alguien te ayude a sacarla del fondo. Hay una escritura que dice, y Jesús, habiéndose bautizado, subió del agua, ¿verdad? Cuando él se sumergió al agua, Jesús era el hacha, ¿verdad? Porque Jesús era totalmente espíritu, ¿verdad? Entonces Jesús era el hacha, y el hacha no se puede quedar adentro enterrada en el agua. El hacha tiene que subir hacia la superficie. ¿Para qué? Para poder enseñar el poder de Dios a los hombres que están en la tierra, ¿verdad? Entonces, el varón de Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro a través de él, ¿verdad? A través del sentir que él tuvo, a través del esfuerzo que él tuvo y a través de la unción que caminaba con él, ¿verdad? A veces nosotros necesitamos, así nosotros, ¿verdad? A veces nosotros necesitamos que alguien con el poder de Dios venga y te ayude a sacar el hacha. ¿Por qué? Porque si no, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dijo, el hacha era prestada? Porque el Espíritu Santo de Dios es prestado solamente. Y solamente lo va a retener aquella persona que lo cuida. El hecho de que se le cayó el hacha a este hombre fue un descuido, ¿verdad? Entonces dice, Eliseo hizo flotar el hacha, dice, entonces cortó un palo y lo echó allí y hizo flotar el hacha. Y él dice, el hierro subió para arriba. Y dijo, tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. La Biblia no registra más esta corta historia, ¿verdad? Pero yo me imagino la cara de aquellos hombres cuando Dios hizo el gran milagro a través de Eliseo haciendo subir el hacha para arriba, ¿verdad? Yo me imagino aquellos varones con aquella fe que se le incrementó ese día por causa de aquel milagro que había sucedido, ¿verdad? Entonces, estas cosas a veces Dios las permite, esos grandes milagros. Eso fue un milagro sobrenatural. Esto Dios lo permite. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces Dios te quiere pegar con una persona. Dios te quiere, y yo creo con todo mi corazón que aquellos varones quizás estaban en Dios, pero quizás estaban un poco despegados de Dios. Entonces aquel milagro hizo, ¿verdad? Hizo que esos varones creyeran más en el poder que andaba en Eliseo, ¿verdad? En el Dios que andaba en Eliseo. Así como Dios usó, ¿verdad? Como el Señor le abrió los ojos a Nabucodonosor para que viera que habían 4 en el horno de fuego. Dios siempre que quiere salvar y rescatar a un grande o rescatar a alguien o pegarlo más a la fe o unirlo más a los ungidos para que sean instruidos, ¿verdad?
Cuando Dios quiere hacer este tipo de cosas, Dios hace milagros sobrenaturales usando a aquella persona. ¿Para qué? Para que tú te pegues más hacia aquella persona, pero en realidad no es a la persona, sino a Dios, ¿verdad? Entonces, todos los que fueron, ¿verdad? Pegados a una persona de Dios, era porque Dios tenía un gran propósito con aquellos personajes, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, tenía el rey de Siria, guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estarán mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces, dice, el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Aquel varón de Dios caminaba solo. Entonces quizás este milagro, quizás Dios lo permitió para que esta gente, ¿verdad?, que andaba con Eliseo, creciera su fe, aumentara su fe. ¿Para qué? Porque había peligro alrededor. Los sirios estaban allí, ¿verdad?, preparándose para atacar. Entonces el Señor quería que Eliseo tuviera aliados, ¿verdad? Tuviera aliados, y es por eso que el Señor permitió aquel milagro del hacha, para que ellos mejoraran en su fe. Gloria al Señor. Vamos a ir rapidito, hermanos. Vamos a ir rapidito a un poquito más adelante, que es Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 13. Segunda de Reyes 13. Gloria al Señor. ¿Sabes, hermano? Segunda de Reyes 13:14. Cuando el Señor prepara a una persona, cuando el Señor decide que una persona le sirva, lo empieza a empoderar. Y cuando lo empieza a empoderar, ¿verdad?, el poder de Dios comienza a venir sobre la persona a través de sufrimientos, persecuciones, tribulaciones, como ya les he dicho muchas veces antes, ¿verdad? ¿Cómo crece un ungido? A través de mucho dolor, ¿verdad? Pero todo eso no es en vano, es una recolección de unción, que Dios va haciendo en aquella persona, ¿verdad? Milagros, señales y prodigios. Eso es lo que Dios quiere hacer en una persona. Cuando Dios pone sus ojos en una persona, eso es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y por eso es que Dios lo pasa por territorios duros, ¿verdad? Entonces, aquí en esta escritura, en el Segundo de Reyes 13, vamos a leer el 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joas, rey de Israel, llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estas palabras que estaba diciendo este varón, las había dicho Eliseo cuando Elías fue levantado. Yo quiero que usted le ponga atención a esto. Cuando Elías fue levantado, Eliseo se sorprendió tanto, y ya le había pedido la doble porción de cacería. Y él se sorprendió tanto, que las palabras que dijo con gran exclamación, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Cuando dijo eso, cayó el manto sobre él, ¿verdad? Entonces se sorprendió cuando Elías estaba yendo. Entonces ahora Eliseo se estaba yendo. Y ahora este varón decía las mismas palabras que él había dicho, ¿verdad? Porque esa era la clave para que cayera el manto sobre él. Entonces dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y le dijo a Eliseo, toma un arco y una saeta
Tomó él entonces un arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él le dijo, Eliseo, y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación, va. Bien. Gloria a Dios, aleluya. Dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, le dijo Eliseo: tira. Dice, y tirando él, tirando él le dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo. Entonces el varón de Dios, ¿verdad? El varón de Dios no quería que él tuviera miedo. Entonces, por eso le dijo el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, ¿verdad? Entonces, el miedo, ¿verdad? Y la inseguridad paró a este varón de dar 5 golpes y solo dio 3. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería bendecir antes de que Eliseo durmiera, ¿verdad? Quería bendecir a este varón, a este rey, pero solo dio 3 golpes. No llegó a la prueba que Dios le había puesto al rey a través de Eliseo, ¿verdad? Dice: solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Cuando una persona ungida, ¿verdad? Cuando Dios está preparando a una persona, la unge, y su vida no es en vano. Y déjame decirte que hasta aún sus huesos, aún de muerto, todavía tienen poder, ¿verdad? Porque dice la historia que arrojaron un cuerpo muerto sobre los huesos de Eliseo, ¿verdad? Dice, se los voy a leer otra vez, el 21, dice: aconteció que al sepultar unos hombres, súbitamente, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. No hay nadie que no toque a una persona ungida, o no hay nadie, ¿verdad?, que al arrimarse a una persona que tiene unción no reviva, ¿verdad? Porque para eso Dios nos da la unción, para despertar al que está muerto o está dormido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la unción sale con poder de la boca, de los ojos, de las manos, ¿verdad? Entonces, fíjense
Aún siendo muerto Eliseo y ya estando sepultado, ¿verdad? En los puros huesos, ¿verdad? Aquel cadáver que arrojaban en el sepulcro revivió al tocar los huesos de Eliseo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos unge de los huesos hacia afuera y todo nuestro ser tiene unción. Dice, Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joas, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruir ni echarlos delante de su presencia hasta ahora. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo, y volvió Joas, hijo de Joacás, tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joas y restituyó las ciudades de Israel, tal como lo había dicho el profeta, ¿verdad? Que 3 veces, ¿verdad? Sería su victoria, ¿verdad? Pero Dios quería bendecirlo más, ¿verdad? Pero Dios siempre te va a bendecir según tu capacidad. Si tu capacidad no es demasiado esforzada, ¿verdad? Dios te va a bendecir de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que tú le des, de acuerdo a la cantidad que tú le des a Dios, es como Dios te va a bendecir. Pero si tú te entregas a Dios del todo, te esfuerzas del todo en obedecer la palabra, te esfuerzas en accionar hacia las cosas de Dios, Dios no tiene límite para bendecirte. Y eso era lo que el profeta quería, que el varón de Dios no tuviera límites, sino que fuese bendecido, ¿verdad? Que fuese bendecido y tuviera más victoria más grande. Vamos a dejar hasta aquí la palabra. Recuerden, hermanos, la unción nunca es en vano. La unción, Dios la pone en nosotros a través del sufrimiento, ¿verdad? Para bendecir a otros. Y tenemos la unción de Eliseo, ¿verdad? Cómo levantó la hacha a Abraham. La unción es para sacar el hacha a brote, que es el Espíritu Santo de Dios, y para revivir lo que esté muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la unción es el mismo Jesús en nosotros. Porque dice la palabra de Dios, Jesús dijo que si creyeres, que al que creyere, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te doy las gracias por este mensaje. Te pido, Señor, que no se pierda y que sea de gran bendición para todo el oyente, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor eterno, por todo lo que me has dejado trabajar en esta iglesia. Padre Santo, mi Dios eterno, cuídala, Señor, porque esta es la casa tuya que yo te dediqué, Señor eterno. Esta es la casa que tú me diste, Señor, y fue dedicada para ti. No permitas que ningún roedor, Señor eterno, venga con maldad, Señor, a destruirla. En el nombre de Jesús, queda en tus manos, Señor eterno. Todo espíritu inmundo, Señor, que no pertenezca, que venga con maldad, destrúyele, Padre. En el nombre de Jesucristo, atamos en el nombre de Jesús todo plan del enemigo contra esta congregación. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de miseria, espíritu de perturbación, espíritu de bloqueo, espíritu mentiroso y acusador. Lo atamos en el nombre de Jesús. Lo reprendemos por el poder de tu palabra y declaramos, Señor, que los cielos se abren para esta congregación. En el nombre de Jesús, declaro un espíritu de prosperidad en esta congregación, Padre. En el nombre de Jesús, tanto de espíritu como como físicamente, Señor eterno, económicamente, Señor, en todas las áreas, Padre, declaro esta iglesia bendecida por el poder de tu sangre preciosa, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, que estarán aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que el Espíritu Santo more en ellos y nunca se aparte de ellos, para tu gloria y tu honra. Hemos nacido, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos que están en las redes sociales, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo también caiga sobre ellos y ponle su despertar, Señor, en el nombre de Jesús, en sus corazones, para que ellos puedan escuchar y seguir tu palabra con al pie de la Biblia, Señor, así como te manda tu Espíritu Santo, así como lo dijiste tú, Señor, en el nombre de Jesús, y que un espíritu de amor, Señor, fuerte caiga sobre esta congregación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, danos hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.